Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. 10 colombianos se lucieron en Brasil. Fueron detenidos por hurto, porte ilegal de armas blancas y riñas desde que arrancó el Mundial. Según la canciller María Ángela Holguín, esto es algo menor, pero que deja muy mal el nombre de nuestro país. Cuando no es acá, estos bárbaros arman la de ellos allá. Ojalá que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables de estos desmanes. Por su parte, la Cancillería estima que unos 60.000 colombianos han viajado a ver la Copa del Mundo que se juega en el gigante de Sudamérica. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de Colombia, la región y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com, en Facebook como Las Noticias 630. Y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. La corrupción con bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes está por el orden de los 10 millones de dólares. 3 particulares serán citados a diligencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía. Cayó el extraditable alias Goyo y 13 de sus cómplices en una operación simultánea en Barranquilla, Soledad, Valle del Cauca y San Andrés. La pérdida de una droga en la unidad de cuidados especiales de la Penitenciaría del Bosque desencadenó la furia del diablo y su cómplice. El descargue por fondeo no es concesionable. Dirigentes portuarios molestos por actitud de funcionarios de la Alta Consejería para la Competitividad que pretenden ir en contra de las indicaciones del Ministerio de Transporte. Consejo de Barranquilla se mete en el tema medioambiental a raíz de las quemas y demás daños contra el ecosistema. Dado de alta a otro sobreviviente del bus de la muerte en Fundación. Y en deportes, Carlos Vaca, una semana de incapacidad, es el parte médico de la Selección Colombia. Muchísima atención, un nuevo caso de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes fue dado a conocer por la Fiscalía. Este ente diligencia e imputación a 3 personas por adquirir bienes de forma irregular en la ciudad de Barranquilla. La Fiscalía citará a Isabel Cristina Vega, Jorge Alberto Urrea y Julio César Álvarez el 26 de junio para establecer posibles responsabilidades por supuesta corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ellos serían sindicados por los delitos de peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. Los 3 bienes adquiridos en la capital del Atlántico de manera irregular están evaluados en 10 millones de dólares, entre los que se encuentra la Casa Finca Cuba y Casablanca, un apartamento en el edificio Parque Rosado y un lote en el barrio El Prado. Esta imputación se hace dentro del proceso que se adelanta para establecer las responsabilidades por corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ahora son 41 las personas vinculadas a estos procesos penales. Lorena Jaraba, Las Noticias, un compromiso con la verdad. En operativos simultáneos en la región Caribe y Pacífica, la policía capturó al extraditable alias Goyo y a 13 presuntos integrantes de una red de narcotraficantes. Cayó alias Goyo, narcotraficante solicitado en extradición, junto a 13 de sus cómplices, en una operación simultánea en Barranquilla, Soledad, Valle del Cauca y San Andrés. Las acciones que hagan podrán ser usadas en su contra y que no está obligado. Este es el momento en el que agentes de la DIJÍN ingresan a una vivienda que, según miembros de la inteligencia, era el principal centro de operaciones de la organización. Según el director de la DIJÍN, el general Jorge Rodríguez, este era el modus operandi de la red de narcotraficantes. Estas estructuras, una de ellas lideradas por alias Marlon, fue capturado alias Marlon y 8 integrantes más de esta estructura que lo que hacían era adquirir los estupefacientes, los alcaloides en el Cauca y en el Valle del Cauca, trasladarlos de manera camuflada en tractocamiones hacia algunos sectores del Atlántico, especialmente hacia Soledad. Ahí los guardaban y posteriormente los despachaban en pequeñas y medianas cantidades por el sector de Túbara y Puerto Velero. El alto oficial dio a conocer que alias Goyo será puesto a órdenes de una corte federal en los Estados Unidos. Alias Goyo, quien va a ser extraditado, es solicitado por una corte federal de los Estados Unidos y en este momento se encuentra en una cárcel de máxima seguridad esperando los trámites para su extradición. Entre tanto, el resto de detenidos fueron presentados en Barranquilla ante un juez con control de garantías
que legalizó las capturas, avaló los allanamientos y las interceptaciones telefónicas realizadas por más de 6 meses por la policía para lograr desmantelar esa red dedicada al narcotráfico. La pérdida de unas pastillas alucinógenas fue el origen del incendio en la unidad de cuidados especiales en la cárcel del Bosque, provocado por alias El Diablo. Esta es una de las celdas de la unidad de tratamientos especiales de la cárcel del Bosque, con medidas que no sobrepasan los 3 por 3 metros. Allí son enviados los internos de mal comportamiento. Este reducido espacio se convirtió en un verdadero infierno cuando supuestamente el interno Fabián Bonfante Barrios, alias El Diablo, se enfrentó a varios compañeros de celda, logrando reducirlos, amarrarlos y propinarle heridas con arma cortopunzante en varias partes del cuerpo. Con la sangre, alias El Diablo, había realizado estos dibujos en las paredes de la celda. Como si se tratase de un rito, procedió a arrojarles en todo el cuerpo un líquido inflamable y de inmediato les prendió fuego. Todo esto supuestamente en complicidad del interno Yoharet Pérez Vázquez, con quien invocaba a Satanás. De acuerdo a testimonios de internos que declararon ser identificados, el origen de la conflagración nada tuvo que ver con un sacrificio ritual. Todo indica que este dramático hecho se originó por la pérdida de unas pastillas alucinógenas, a quienes los responsables del hecho acusaron del extravío de las mismas a sus compañeros de celda. Ante esa situación, miembros del Comité Permanente de Derechos Humanos manifestaron que la verdadera razón de todos los problemas carcelarios obedece a la corrupción y el hacinamiento existente en estos centros penitenciarios. Y se ha hablado durante todos estos años un tema de corrupción en el establecimiento. Sabemos que no son todos los guardias, sabemos que no son todos los funcionarios, pero sí existe corrupción al interior del establecimiento. Entre tanto, se ha conocido que el estado de los heridos aún es crítico. Varios de estos, con quemaduras de 3er y 4º grado en el 90% de su cuerpo, permanecen bajo pronóstico reservado y en cuidados intensivos. En Colombia van en aumento las cifras de víctimas de delitos informáticos. En las últimas horas, la policía logró desarticular una red de ciberdelincuentes que operaban en la región Caribe. En Colombia, cada mes se reportan cerca de 180 denuncias por fraude informático o el denominado cibercrimen. Según datos del Colegio Nacional de Juristas, en el 2013, los colombianos que utilizan la red para realizar transacciones económicas perdieron cerca de 771.000 millones de pesos. ¿Pero qué tan cuidadoso es usted a la hora de realizar transacciones? Según informes de seguridad cibernética, la mayoría de los usuarios no toma las medidas básicas para proteger su información personal, como por ejemplo borrar los correos electrónicos sospechosos, tener cuidado al revelar sus detalles personales en la red. Solo el 40% de las personas utiliza contraseñas complejas. Un porcentaje del 70% no cambia sus contraseñas de forma frecuente. Y más de un tercio no verifica que el explorador tenga el símbolo de candado antes de ingresar información sensible, como por ejemplo los detalles de la cuenta bancaria. Otro dato es que por lo menos el 55% de los navegantes no están seguros de que su computador actualmente está libre de virus. En Colombia existen bandas de hackers especializadas en el cibercrimen. En un vasto operativo, la DIJÍN logró la captura de 12 personas que hackearon las cuentas de 6 empresas de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, alcanzando a robar más de 15.000 millones de pesos. Son los responsables de haber defraudado en cuentas personales a estas 326 personas con poco más de 15.000 millones de pesos. Estos delincuentes que utilizando precisamente la posibilidad de crear en coordinación incluso con algunos delincuentes ubicados en la China. El trabajo de los investigadores para desarticular esta red duró por lo menos 2 años de seguimiento, en los que se revelaron los roles de cada uno de los integrantes de la banda, dirigida por alias El Nando, El Coco y Wilkin. Colombia es el tercer país en Latinoamérica afectado por el cibercrimen después de Brasil, México, Argentina y Perú. Y hay molestias en el sector portuario de Barranquilla por las presuntas reuniones de la Alta Consejería Presidencial para la competitividad con multinacionales impulsando el fondeo. No obstante, el Ministerio de Transporte reiteró que el fondeo no es concesionable.
Las supuestas reuniones secretas entre las directivas de la multinacional Impala y miembros de la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad ha causado profunda molestia entre ejecutivos portuarios de Barranquilla. Miembros de la Alta Consejería estarían promoviendo ante la multinacional la posibilidad del descargue por fondeo, no obstante de la reiterada negativa manifestada en ese sentido por la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa. El alto consejero presidencial para la competitividad, Jaime Bueno, y la asistente Natalia Jaraba Matera, altos consejeros del gobierno, estarían promoviendo el descargue por fondeo en el sentido contrario al orientado por el ministerio. La molestia en el sector portuario no se ha hecho esperar. Antonio Felfle, director de Asoportuaria, reiteró que se trata de jugadas que pudieran estar transponiendo el umbral de lo ético por cuanto los actores principales no han estado presentes. Preocupante porque vemos que se están haciendo reuniones y no está, primero no estamos presentes los que deberíamos estar en esa reunión. Segundo, tampoco está presente todo el gobierno que debería estar, de todas las instituciones que tienen que intervenir en esto. Las Noticias quiso conocer qué es Impala. Es la subsidiaria de la firma Trafigura, que es una multinacional internacional que pues ha hecho su ingreso al país y bueno, ha venido promoviendo, digamos, toda esta figura con bastante fuerza. Impala es una empresa privada y la asistente realizan encuentros que serían clandestinos. ¿Cuál es el fin de esas reuniones? ¿Y qué futuro tendría el fondeo si existe la Comisión de Regulación de Infraestructura y la ministra reiteró que esto no es concesionable? Lo que se conoce hasta el momento, tras declaraciones de Alejandro Costa Posada, presidente de la filial Impala en Colombia, al diario La República, es que la empresa tiene un contrato por 3 años en un puerto a 10 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena. La inversión en Barranquilla ha estado alrededor de los $6 millones y en ese proyecto serían unos $2 millones. Es un puerto de 2 hectáreas y tendrá una capacidad de transportar 10.000 barriles diarios de crudo y nafta. Además, están en conversaciones con la Sociedad Portuaria de Barranquilla y la Zona Franca para desarrollar infraestructura y mover carga líquida. Sumado a esto, Alejandro Costa expresó que la empresa tiene el interés que el fondeo sea regulado y que sea definido como una operación excepcional. El descargue por fondeo produciría un enorme detrimento a Barranquilla. De darse esa posibilidad, las empresas favorecidas traerían los barcos hasta la zona de fondeo y procederían con el descargue directo en barcazas para su traslado inmediato hacia el interior del país, sin pagar un solo peso por derechos portuarios a la ciudad. En otros temas importantes, la masiva llegada de turistas a Playa Blanca sin ningún tipo de control pone en riesgo el equilibrio del medio ambiente en esta reserva forestal del Caribe. Así dijeron hoy las autoridades distritales de Cartagena tras anunciar un plan de choque para evitar la contaminación ambiental. Entre los planes que tiene el gobierno distrital es limitar el uso de bañistas y cobrar la entrada a esta playa, considerada una de las más hermosas y cristalinas de la zona insular de Cartagena. Las personas que llegan en tierra también tendrán que pagar para la entrada al parque y así también restringir la entrada al mismo, y una vez se cope el cupo máximo, también limitar el ingreso al mismo. La apertura del puente Campo Elías Serán Dix, que conduce a Barú por vía terrestre, ha aumentado el número de visitantes, sobrepasando su capacidad y generando una gran contaminación ambiental por el mal uso que nativos y turistas hacen de estas playas. Este fin de semana el alcalde Dionisio Vélez Trujillo se reunirá con las autoridades que tienen que ver con el medio ambiente para establecer la tarifa que permitirá el ingreso hasta Playa Blanca. Los nativos de la isla de Barú no tendrán que pagar para el ingreso hasta el balneario, que tiene una capacidad para 3.300 personas. JJ Verbel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y el Consejo de Barranquilla aprobó una proposición del concejal Carlos Rojano Ginás que busca intervenir la grave crisis ambiental de la ciudad y su área metropolitana. El Cabildo de la ciudad aprobó la proposición de debate ambiental al concejal Carlos Rojano, quien se mostró preocupado por la problemática que se presenta en Barranquilla y su área metropolitana, que incluyen el alto grado de deforestación en la vía al mar ocasionada por canteras en esa zona, sumado a la grave situación de cuerpos de agua como la Ciénaga de Mallorquín y las quemas en la isla Salamanca. Particularmente sobre la Ciénaga de Mallorquín y sobre todo lo que tiene que ver con la deforestación, y nos está afectando en grado sumo, está afectando a la población, a la comunidad barranquillera, y aquí existe alcaldía, aquí existe gobernación, aquí hay autoridades, nosotros no podemos indiferentes. El concejal aseguró que es necesaria la intervención de los entes de control nacional por los daños irreversibles al ecosistema. La Procuraduría tiene una Procuraduría delegada sobre el tema ambiental que intervenga hacia esos funcionarios que no cumplen la función que tienen que cumplir. Y los voy a citar al debate. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad.
Y muchísima atención que en las últimas horas fue dado de alta del hospital Camino Adelita de Char, Brian David Salcedo, de 6 años, sobreviviente de la tragedia de Fundación Magdalena. El menor que tendría el 30% de quemaduras en su cuerpo, estas de segundo y tercer grado, y quien estuvo por casi 18 días en cuidados intensivos, le ganó la batalla a las llamas, pero deberá cuidar o continuar más bien un tratamiento psicológico, puesto que sus 33 compañeros ya no estarán más con él. Muy bien, Lilani, con esta información nosotras hacemos una primera pausa comercial aquí en Las Noticias. Así es, y en breve retornamos con mucho más. Recuerden que nuestro compromiso siempre es con la verdad. Ya volvemos.